En este video vamos a ver la clasificación de fracciones dependiendo de las características y rasgos de cada una de ellas, cómo se denominan cuando el numerador es más grande que el denominador o bien cuando el numerador es más pequeño que el denominador. El primer tipo de fracción que veremos será las fracciones propias. También vamos a ver las fracciones impropias y por último estaremos revisando a las fracciones mixtas. Iniciaremos la revisión de las diferentes fracciones y de sus características con la fracción propia. La característica principal de este tipo de fracciones es que se compone de una fracción con un numerador más pequeño que el denominador, como el ejemplo que vamos a notar. Aquí en esta fracción que observamos que es un medio, el numerador cumple la característica de ser menor al denominador. También en esta siguiente fracción que es 3/4, observamos que el numerador es más pequeño que el denominador. Tanto un medio como 3/4 tienen un numerador más pequeño que el denominador, como lo observamos en estos dos ejemplos. Revisaremos ahora la característica de la fracción impropia. La fracción impropia es aquella que se compone de un numerador más grande que el denominador, a diferencia de la fracción propia. Vamos a anotar algunos ejemplos de fracciones impropias para clarificar mejor esta idea. Aquí tenemos a 9 medios, también vamos a anotar otra fracción que es 10/4 y por último vamos a anotar a la fracción 8/3. En estas tres fracciones observamos que tienen una característica singular, la cual es que el numerador es mayor al denominador, como lo observamos en estas tres fracciones. Aquí 9 medios, el numerador es más grande que el denominador. También en 10/4 el numerador es más grande que el denominador, y lo mismo ocurre con 8/3, a diferencia de la fracción propia, que tiene el numerador más pequeño que el denominador. La última fracción que vamos a analizar es la fracción mixta. Esta fracción, a diferencia de la propia y de la impropia, tiene una característica particular que se conforma de uno o más enteros y también se acompaña de una fracción propia. Observamos la fracción propia y anotamos el ejemplo. El ejemplo que vamos a anotar es un entero con un medio. Como decíamos, se compone de uno o más enteros y una fracción propia. Aquí tenemos al entero y aquí tenemos a la fracción propia, en donde el numerador es más pequeño que el denominador. El otro ejemplo que vamos a anotar es 4 enteros y 2/6. Observamos que cumple con la característica de las fracciones mixtas. Está compuesta por 4 enteros y también emplea una fracción propia. Y recuerden que la característica de la fracción propia es que el numerador es más pequeño que el denominador, como lo observamos acá. El 2 es más pequeño que el número 6.